Después de mi prueba por esa supuesta enfermedad misteriosa, la enfermera deslizó una carta en mi bolso. Señora, huya de su familia ahora. Me quedé paralizada al instante, pero esa noche comprendí que ella me había salvado la vida. 30 policías arrastrando a mi nuera. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde miras para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi relato. Soy Thelma y a los 63 años jamás imaginé que una simple visita al hospital cambiaría todo lo que quería saber sobre mi propia familia. Ese martes por la mañana empezó como cualquier otro, arrastrándome fuera de la cama agotada a pesar de haber dormido 10 horas. La fatiga persistente había sido mi compañera constante durante meses, junto con mareos repentinos y problemas estomacales que convertían comer en una lucha diaria. Mi hijo Márquez había insistido en que volviera a ver al Dr. Williams. Mamá, no puedes seguir sintiéndote así de enferma, me había dicho, aunque su voz sonaba más a fastidio que a preocupación. Hoy ya, mi nuera, había sido todavía más insistente. Thelma, de verdad necesitas averiguar qué tienes. Estamos todos tan preocupados por ti, había dicho con esa dulce sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. El centro médico estaba abarrotado con la típica prisa matutina. Llevaba 3 meses viniendo aquí, prueba tras prueba, y aún sin respuestas claras. El Dr. Williams lo llamaba una condición misteriosa. Esa frase que los médicos usan cuando no saben lo que te pasa. Análisis de sangre, resonancias, consultas interminables, y aún así yo sentía que me iba pagando poco a poco. Me senté en la sala de espera, las manos temblándome ligeramente mientras sostenía el bolso. El temblor había comenzado hacía unas 2 semanas, solo otro síntoma más para añadir a mi lista creciente. A mi alrededor, otros pacientes esperaban con esa mezcla de esperanza y temor que acompaña a las citas médicas. Algunos se veían peor que otros, pero me preguntaba si yo me vería tan mal como me sentía. Thelma Richardson. La voz de la enfermera cortó mis pensamientos. Era una mujer de mi edad, con ojos amables, detrás de unas gafas de montura metálica y el cabello encanecido recogido en un moño pulcro. Su placa decía Sara. La seguí por el pasillo familiar, pasando junto a salas donde otras personas estaban obteniendo las respuestas que yo necesitaba con desesperación. Sara estaba inusualmente callada mientras me tomaba los signos vitales. Normalmente las enfermeras eran conversadoras, preguntaban por la familia o el clima. Pero ella parecía nerviosa, mirando constantemente hacia la puerta. ¿Cómo se ha sentido, cariño?, preguntó, pero su voz estaba tensa. Más o menos igual, respondí. ¿Cansada? ¿Mareada? Hay días en que apenas puedo levantarme de la cama. Mi nuera ha sido de gran ayuda, eso sí. Me prepara todas las comidas ahora. Me ayuda con los medicamentos. No sé qué haría sin ella. Algo se encendió en el rostro de Sara cuando mencioné a Oilia. Se ocupó de revisar mi presión arterial, pero noté cómo su mandíbula se tensaba. Señora Richardson, dijo con cuidado. ¿Estos síntomas han sido constantes? ¿Le ocurren todo el tiempo o hay periodos en los que se siente mejor? Lo pensé un momento. Bueno, ahora que lo menciona, sí me sentí un poco mejor el fin de semana pasado cuando visité a mi hermana en Phoenix. Pero en cuanto regresé a casa el lunes por la noche, volví a sentirme fatal. Las manos de Sara se detuvieron sobre el brazalete del tensiómetro. Me miró un largo momento y vi en sus ojos algo que me hizo encoger el estómago. No era solo preocupación, era miedo. Señora Richardson, necesito salir un momento. El Dr. Williams vendrá enseguida, dijo con la voz apenas firme. Cuando se fue, me quedé sentada en la camilla con las piernas colgando como las de una niña. La sala se sentía más fría de repente, y esa náusea persistente que se había convertido en mi compañera constante pareció intensificarse. Alcancé mi bolso para buscar unos antiácidos cuando noté algo extraño. Había un papel doblado asomando en el bolsillo lateral, un bolsillo que yo nunca usaba. El corazón empezó a latirme con fuerza mientras lo sacaba con los dedos temblorosos. Era un papel blanco, doblado en pequeño, escrito con una letra ordenada que no reconocía. Lo desplegué despacio y las palabras me golpearon como un impacto físico. Señora Richardson, salga de su casa de inmediato. No coma nada que le prepare su familia. No tome ningún medicamento que le den. Su vida está en peligro. No confíe en nadie de su familia. Váyase a un lugar seguro y llame a la policía. Esto no es una broma de alguien, está tratando de hacerle daño muy lentamente. He visto esto antes. Por favor, créame. Una amiga que se preocupa. Mis manos empezaron a temblar tan violentamente que casi dejé caer la nota. Las palabras se desdibujaron cuando mis ojos se llenaron de lágrimas. Esto tenía que ser un error, una broma cruel. Pero, ¿quién haría una broma con algo así? ¿Y cómo había llegado esa nota a mi bolso? Sara tenía que ser Sara. Ella era la única que había estado lo suficientemente cerca y su extraño comportamiento de repente cobraba sentido. Pero, ¿por qué una enfermera a la que apenas conocía arriesgaría su trabajo para advertirme sobre mi propia familia? El Dr. Williams entró en ese momento con su habitual sonrisa profesional en el rostro. Thelma, ¿cómo nos sentimos hoy? Rápidamente guardé la nota en mi bolso con la mente dando vueltas.
Bien, logré decir, aunque mi voz sonó extraña incluso para mí. Revisó mis últimos resultados. Los mismos hallazgos inconclusos que llevábamos viendo desde hacía meses. Me temo que seguimos ante una condición desconocida, dijo. A veces estas cosas se resuelven solas, pero quiero hacer unas pruebas más especializadas. Asentí, pero en realidad no lo estaba escuchando. Mi mente corría, tratando de procesar lo que significaba la nota. Alguien estaba tratando de hacerme daño en mi propia casa. Era imposible. Márquez nunca me haría daño. Era mi hijo, mi único hijo. Y él ya, a pesar de nuestras diferencias ocasionales, no había hecho más que ayudarme durante mi enfermedad. Pero mientras estaba sentada allí, comenzaron a surgir fragmentos de recuerdos. Oía insistiendo siempre en prepararme las comidas, incluso cuando le decía que no tenía hambre, la manera en que aparecía con mis medicamentos de la noche, asegurándose de que me los tomara mientras ella miraba. Cómo me desanimaba de visitar a mis amigas o de salir sola, diciéndome que estaba demasiado enferma y podía desmayarme. Señora Richardson, el doctor Williams, me miraba con preocupación. ¿Se encuentra bien? Se ve pálida. Solo estoy cansada, dije, forzando una sonrisa. ¿Puedo irme a casa ya? 20 minutos después, estaba sentada en mi coche en el estacionamiento del hospital, mirando de nuevo la nota. Mis manos habían dejado de temblar, pero mi mente era un caos. Parte de mí quería rogar el papel y olvidarlo. Parte de mí quería conducir directo a la comisaría. En cambio, encendí el coche y conduje a casa. La nota ardía como fuego en mi bolso. Al entrar en la entrada de mi casa, vi el coche de Oilia ya allí. Debía haber salido temprano del trabajo otra vez, diciendo que necesitaba revisar cómo estaba. A través de la ventana de la cocina, la vi moviéndose, probablemente preparando otra de sus comidas especiales para hacerme sentir mejor. Por primera vez en meses, mirar mi propio hogar me llenó de temor en lugar de consuelo. La casa colonial blanca, con su puerta roja de repente, se veía distinta, casi siniestra. Los arriates de flores que hoy ya había plantado parecían menos un gesto de cuidado y más una fachada para algo más oscuro. Me quedé en el coche varios minutos, observando a mi nuera por la ventana. Se movía con propósito, revisando algo en un pequeño frasco antes de volver a guardarlo en su bolso. La naturalidad con la que manejaba lo que fuera que contenía ese frasco me heló la sangre. La nota en mi bolso parecía irradiar calor. Alguien había arriesgado todo para advertirme, y ahora tenía que decidir si confiaba en las palabras de una desconocida o en la familia con la que había convivido durante 5 años. Cuando por fin salí del coche y caminé hacia la puerta principal, un pensamiento resonaba sin cesar en mi mente. ¿Y si la persona que me estaba matando lentamente era la misma que había convencido a todos, incluso a mí, de que estaba tratando de salvarme? En el momento en que crucé la puerta, el olor de algo cocinándose me golpeó. Normalmente habría sido reconfortante. Hoy ya era una excelente cocinera y había estado preparando todas mis comidas desde que enfermé acentuada. Pero ahora, con esa nota quemándome en la memoria, el aroma me revolvió el estómago. Thelma, ya volviste. La voz de Oilia resonó desde la cocina, alegre y luminosa como siempre. ¿Cómo te fue en la cita? ¿Qué dijo el doctor Williams? Apareció en el umbral, secándose las manos con un paño de cocina. A sus 38 años, Oilia seguía siendo sorprendentemente hermosa, con un cabello negro brillante y ojos verdes que resplandecían cuando sonreía. Siempre había sido encantadora, probablemente por eso Márquez se enamoró tan rápido de ella cuando se conocieron hace 6 años. Incluso yo me había dejado conquistar al principio por su aparente devoción a nuestra familia. ¿Quiere hacer más pruebas?, lo dije, intentando mantener la voz firme, todavía sin respuestas. El rostro de Oilia adoptó una expresión de preocupación que ahora me parecía casi ensayada. Ay, cariño, eso debe ser tan frustrante. Pero no te preocupes, lo resolveremos. Estoy preparando tu sopa de pollo favorita. Esa receta siempre te hace sentir mejor. La observé con atención mientras hablaba. Estaba imaginando el brillo en sus ojos al mencionar mi enfermedad persistente. ¿Había algo calculado en la forma en que enseguida ofrecía comida? En realidad, no tengo mucha hambre, dije, acomodándome en el sofá de la sala. Tal vez más tarde. La sonrisa de Oilia vaciló apenas una fracción de segundo. Thelma, necesitas comer para mantener tus fuerzas. Apenas probaste el desayuno esta mañana, era cierto. El desayuno que ella había preparado, huevos revueltos con hierbas, tenía un sabor ligeramente amargo y solo había logrado comer unos pocos bocados. En ese momento, lo había atribuido a mi continua náusea. Ahora me preguntaba si había habido algo más mezclado con esas hierbas. Lo sé, pero mi estómago ha estado tan sensible últimamente, dije, observando su reacción con cuidado. Por eso mismo necesitas una sopa ligera, insistió, acercándose. Le puse algunos ingredientes especiales que deberían ayudarte a calmar el estómago. Créeme, he estado investigando remedios naturales para los problemas digestivos. La palabra especiales me heló la sangre. Recordé la advertencia de la nota. No coma nada que prepare su familia. ¿Qué clase de ingredientes especiales?, pregunté, fingiendo naturalidad.
Oh, solo unas hierbas que compré en esa tienda naturista del centro. Jengibre para las náuseas, manzanilla para relajarte y algunas más que se supone ayudan con la digestión y la energía. Hablaba rápido, casi a la defensiva. He estado tan preocupada por ti, Thelma. Estás tan delgada y débil. Había bajado de peso unas 20 libras en los últimos 3 meses. Todos lo habían atribuido a mi misteriosa enfermedad. Pero, ¿y si no era misteriosa en absoluto? Es muy considerado de tu parte, dije, forzando una sonrisa. Pero creo que ahora solo quiero descansar. La mandíbula de Oilia se tensó, casi imperceptible. Sabes, Thelma, empiezo a pensar que deberíamos considerar conseguirte ayuda profesional. No solo médica, tal vez alguien que pueda asistirte en el día a día. Últimamente pareces más confundida. Era la primera vez que mencionaba algo sobre confusión. ¿Qué quieres decir? Pues, ayer no recordabas haberte tomado tus medicamentos de la mañana, aunque yo te vi tomarlos, y la semana pasada olvidaste que habíamos acordado que ya no condujeras a tus citas. La miré fijamente. Recordaba perfectamente haber tomado esos medicamentos, las pequeñas pastillas blancas que siempre me entregaba con un vaso de agua, y nunca había aceptado dejar de conducir. Simplemente había empezado a insistir en llevarme a los lugares, diciendo que me veía demasiado mareada para estar segura al volante. Recuerdo haber tomado los medicamentos, dije con firmeza. La expresión de Oilia cambió a una de lástima suave. Ay, cariño, de eso mismo hablo. Los problemas de memoria pueden ser señal de condiciones graves. Tal vez deberíamos mencionárselo al Dr. Williams. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Estaba intentando hacerme parecer mentalmente incompetente? La nota me había advertido que no confiara en nadie de mi familia, pero quizá esto era solo Oilia siendo sobreprotectora, ¿no? ¿Dónde está Márquez? Pregunté, de pronto necesitando ver a mi hijo. Tuvo que quedarse trabajando hasta tarde otra vez. Otra crisis en la firma. Oilia se sentó frente a mí, sus ojos verdes, estudiando mi rostro con intensidad. Pero ha estado tan preocupado por ti. Los dos lo hemos estado. A veces nos quedamos despiertos por la noche hablando de qué podemos hacer para ayudarte a mejorar. La forma en que dijo los dos hizo que algo frío se asentara en mi estómago. Márquez y yo siempre habíamos sido muy cercanos, sobre todo después de la muerte de su padre hace 8 años. Pero desde que se casó con Oilia había notado cambios en nuestra relación. Parecía más distante, más proclive a ceder ante las opiniones de su esposa respecto a mis cuidados. Creo que lo llamaré, dije, tomando mi teléfono. Oh, no lo molestes en el trabajo, dijo rápido Oilia. ¿Sabes cómo se estresa cuando lo interrumpen en reuniones importantes? Además, no hay nada urgente de qué hablar, ¿verdad? No había nada que pudiera explicar sin sonar paranoica. ¿Cómo iba a decirle a mi hijo que una enfermera me había deslizado una nota advirtiéndome sobre mi propia familia? ¿Cómo podía expresar sospechas que no tenían otra base más que la advertencia de una desconocida y mi creciente inquietud? Supongo que tienes razón, dije, pero me hice una nota mental de llamar a Márquez más tarde desde mi habitación. Oilia sonrió, aunque había algo diferente en esa sonrisa. ¿Por qué no te acuestas un rato? Te llevaré un té en un momento. Esa mezcla de hierbas que siempre te ayuda a dormir. Había estado durmiendo tanto últimamente, a menudo 12 o 14 horas seguidas, y aún así despertaba agotada. ¿Era parte de mi enfermedad o algo completamente distinto? En realidad creo que me quedaré despierta un rato, dije. Tal vez vea un poco de televisión. Otra vez ese destello de fastidio cruzó su rostro. Thelma, necesitas descansar. El doctor dijo que dormir es crucial para la recuperación. ¿Había dicho eso el doctor Williams? No recordaba que lo hubiera enfatizado en particular, pero mi memoria había estado difusa últimamente. ¿O sí? ¿Realmente tenía problemas de memoria o me estaban diciendo que los tenía? Fui a mi dormitorio diciendo que quería cambiarme de ropa, pero en realidad necesitaba un momento sola para pensar. Cerré la puerta con llave y saqué la nota de nuevo, leyéndola más detenidamente esta vez. He visto esto antes, decía. Esa frase se me quedó grabada. ¿Visto que antes? ¿A alguien siendo lentamente envenenado por su propia familia? El pensamiento era tan horrible que casi no podía considerarlo, pero la evidencia comenzaba a acumularse en mi mente. Mis síntomas solo parecían empeorar en casa. Me sentía mejor cuando estaba fuera, como durante mi visita a mi hermana. Oilia siempre era la que preparaba mi comida y me daba los medicamentos. Me desalentaba de ver a mis amigas o de salir sola. Sugería que me estaba volviendo confusa y olvidadiza. Se estaba posicionando como mi cuidadora principal al mismo tiempo que me hacía parecer incompetente. Me miré en el espejo sobre mi tocador. La mujer que me devolvía la mirada estaba pálida y delgada, con ojeras oscuras bajo los ojos. Parecía enferma, posiblemente muriendo. Si alguien quisiera hacerme daño lentamente, exactamente así me vería.
Mi teléfono vibró con un mensaje de Márquez. Mamá, Oilia dice que parecías confundida otra vez hoy. ¿Estás bien? Tal vez deberíamos buscarte ayuda. Me quedé mirando el mensaje con las manos temblando de nuevo. ¿Cuándo había parecido confundida? Durante nuestra breve conversación sobre la cita con el doctor. No había habido nada confuso en esa interacción, pero de alguna manera Oilia ya lo había distorsionado ante mi hijo. Empecé a escribir una respuesta, pero me detuve. ¿Qué podía decir? ¿Qué pensaba que su esposa me estaba matando lentamente, basándome en la nota de una extraña? ¿Qué empezaba a creer que mi propia nuera era una especie de depredadora? En su lugar, escribí, estoy bien, solo cansada. Hablamos mañana. Pero al enviar el mensaje, supe que mañana podía ser demasiado tarde. Si la nota tenía razón, si alguien realmente estaba intentando hacerme daño, entonces cada comida, cada pastilla, cada taza de té me acercaba más al peligro grave o a algo peor. Escuché los pasos de Oilia en el pasillo acercándose a mi puerta. Telma, ya tengo listo ese té para ti, el que te ayuda a dormir. Miré la puerta, con el corazón golpeando fuerte. Del otro lado, estaba o bien una nuera preocupada con una taza de té curativo, o bien una depredadora con otra dosis de lo que estuviera destruyendo mi salud lentamente. Por primera vez en meses, supe que tenía que reunir el valor para descubrir cuál de las dos era la verdad. 1 minuto, le respondí a Oilia desde el otro lado de la puerta, con la voz apenas firme. Estoy cambiándome de ropa. La oí detenerse fuera de mi habitación. Claro, tómate tu tiempo. El té se mantendrá caliente. El té, la misma mezcla de hierbas que me había estado trayendo cada noche durante meses. La que me hacía dormir tan profundamente que a menudo no recordaba mis sueños. La que me dejaba aturdida y desorientada a la mañana siguiente. Esperé hasta escuchar sus pasos alejarse por el pasillo antes de abrir la puerta con cuidado y deslizarme hacia la cocina. La casa estaba en silencio, salvo por el murmullo suave del televisor en la sala. Hoy ya había vuelto a su preparación de la sopa, tarareando suavemente para sí misma. Desde el umbral de la cocina, la observé trabajar. Se movía con eficiencia calculada, removiendo la olla con una mano, mientras con la otra buscaba en su bolso. Me pegué contra la pared cuando sacó un pequeño frasco de vidrio, no más grande que mi pulgar. El líquido en el interior era transparente, casi invisible. La sangre se me heló al verla, desenroscar la diminuta tapa y medir varias gotas en la sopa humeante. Lo hizo con tanta naturalidad como si añadiera sal o pimienta. Luego volvió a cerrar el frasco, lo guardó en su bolso y siguió removiendo como si nada hubiera pasado. Retrocedí lejos de la cocina, con el corazón golpeando tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. La nota tenía razón. La advertencia era real. Mi propia nuera me estaba envenenando lenta y metódicamente, comida tras comida. Regresé a mi habitación y cerré la puerta con llave, con el cuerpo entero temblando. Durante varios minutos me quedé de pie, intentando asimilar lo que acababa de presenciar. No era un malentendido ni paranoia. La había visto añadir algo a mi comida con mis propios ojos. ¿Pero qué era? ¿Y por qué me hacía esto? Yo nunca le había hecho nada a Oilia. La había recibido en nuestra familia, ayudado a planear su boda, les había dado dinero para el pago inicial de la casa donde vivían al lado. ¿Qué podía motivarla a quererme muerta, Telma? Su voz sonó de nuevo a través de la puerta, dulce y preocupada. Tu sopa está lista. Te la subí junto con tu té. Escuché el suave tintinear de los platos colocados afuera de mi puerta. Los mismos platos que me habían estado matando lentamente durante meses. Gracias, logré responder. La tomaré en 1 minuto. ¿Seguro que se siente bien? Suena rara. ¿Rara? Por supuesto que sonaba rara. Acababa de descubrir que la persona en la que confiaba para cuidarme estaba destruyendo mi salud de manera sistemática. Pero no podía dejar que supiera que yo lo sabía. Aún no. Solo cansada, dije. La cita me agotó mucho. Bueno, asegúrate de comer y beber todo mientras esté caliente. Necesitas tus fuerzas. Esperé hasta que sus pasos se desvanecieron por completo antes de abrir la puerta. La bandeja estaba ahí, aparentemente inocente. Un tazón de sopa de pollo que olía delicioso, una taza de té de hierbas que lucía perfectamente normal, incluso un pequeño plato de galletas. Para cualquiera más, habría parecido un gesto amoroso de una nuera atenta. Llevé la bandeja dentro y la dejé sobre el tocador, mirándola como si pudiera explotar. Entonces hice algo que nunca había hecho antes. Le tomé fotos a todo con mi teléfono. Si iba a probar lo que me estaba sucediendo, necesitaba evidencia. Durante la siguiente hora, escuché a Oilia moviéndose abajo, llamando de vez en cuando para preguntar por mí. ¿Cómo está la sopa?, preguntó una vez. ¿Te sientes mejor? Deliciosa, mentí. Justo lo que necesitaba. Vertí la sopa en el lavabo del baño y el té en el inodoro, cuidando que pareciera que lo había consumido todo. Luego me senté en la cama y hice algo que no había hecho en meses. En realidad me sentí alerta y despejada.
Por primera vez, me obligué a pensar en la línea de tiempo de mi enfermedad. Había empezado poco a poco, hacía unos 4 meses, solo fatiga y náuseas ocasionales, pero se había vuelto progresivamente peor. Y ahora me daba cuenta de que el inicio coincidía perfectamente con el momento en que hoy ya había empezado a encargarse de mis comidas. Lo había hecho parecer tan natural. Thelma, no te sientes bien. Déjame cocinar por ti. No te preocupes por el desayuno, yo lo preparo. Yo recogeré tus recetas y me aseguraré de que las tomes a tiempo. ¿Recetas? El corazón me dio un vuelco al pensar en los medicamentos que hoy ya me había estado dando. Fui al gabinete del baño y saqué los frascos. 3 recetas distintas, todas para los síntomas que había estado sufriendo. Pero al mirar con más cuidado las etiquetas, algo estaba mal. Las etiquetas de la farmacia eran legítimas, pero eran antiguas, de hacía más de 6 meses, antes de que enfermara. Esos frascos ya deberían estar vacíos, pero seguían medio llenos. ¿Qué me había estado dando hoy ya en lugar de mis medicamentos reales? Destapé uno de los frascos y sacudí unas pastillas en mi mano. Parecían correctas, pero yo no era farmacéutica. Por lo que sabía, podían ser cualquier cosa. Más piezas del rompecabezas empezaban a encajar y la imagen que formaban era aterradora. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. El nombre de Márquez apareció en la pantalla. Hola, cariño, respondí, intentando sonar normal. Mamá, Oilia me dijo que hoy parecías realmente ida. Está preocupada de que necesites cuidados más intensivos. Tal vez sea hora de que consideremos un centro de asistencia, dijo Márquez. ¿Asistencia? Se me cortó la respiración. Márquez, no estoy tan mal. He tenido un día difícil, pero, mamá, llevas meses empeorando. Hoy ya he estado registrando todo. Tus lapsos de memoria, la confusión, las veces que parecías desorientada. ¿Lo ha estado documentando todo porque se preocupa por ti documentándolo? Creando un historial que me hacía ver como incompetente y necesitada de cuidados. Un historial que justificaría ponerme en un lugar donde estaría aún más vulnerable, aún más aislada de cualquiera que pudiera darse cuenta de lo que me estaba sucediendo. No quiero ir a un centro de asistencia, dije con firmeza. No se trata de lo que quieras, mamá. Se trata de lo que sea mejor para tu salud, dice Oilia. ¿Y tú qué piensas, Márquez? Interrumpí. Estás hablando de encerrar a tu propia madre. Tuvo una pausa. Creo que hoy ya sabe más de atención médica que cualquiera de nosotras. Ha estado investigando tus síntomas, hablando con profesionales. Solo quiere lo mejor para ti. La traición me golpeó como un impacto físico. Mi propio hijo estaba tomando partido por su esposa en lugar de por mí, aceptando su versión de mi condición sin cuestionarla. Me había conocido durante 34 años, pero confiaba en alguien a quien solo conocía desde hacía 6 para tomar decisiones sobre mi vida. Márquez, necesito decirte algo. Mamá, suenas agitada. Tal vez deberías tomarte una de esas pastillas para dormir que Oilia te consiguió. Podemos hablar de esto cuando te sientas mejor. Las pastillas para dormir, otra forma de mantenerme dócil y complaciente mientras destruía mi salud lentamente. Te quiero, mamá, dijo Márquez antes de colgar. Todo va a estar bien, pero no iba a estar bien. Estaba atrapada en mi propia casa con alguien que quería verme muerta y mi hijo la estaba ayudando sin siquiera darse cuenta. Me quedé en la creciente oscuridad de mi habitación, sosteniendo el teléfono y tratando de decidir qué hacer. Podía llamar a la policía, pero ¿qué pruebas tenía? Había visto a Oilia poner algo en mi sopa, pero no podía probar qué era. Tenía sospechas sobre mis medicamentos, pero ninguna prueba de que hubieran sido alterados. ¿Y quién me creería? Una mujer enferma, anciana, acusando a su nuera atenta de intentar matarla. Especialmente cuando esa nuera llevaba meses documentando mi aparente deterioro mental. Pensé en la enfermera, Sara, que había arriesgado su trabajo para advertirme. La nota decía que ya había visto esto antes. Necesitaba encontrarla para entender qué sabía y cómo había reconocido lo que me estaba ocurriendo. Pero primero necesitaba sobrevivir la noche, y mañana necesitaba empezar a luchar. Un suave golpecito en mi puerta interrumpió mis pensamientos. Thelma, me voy a dormir ya. ¿Necesitas algo? No, gracias, respondí con la voz sorprendentemente firme. Buenas noches, Oilia. Buenas noches. Que sueñes bonito. Que sueñes bonito. Como si deseara que tuviera pensamientos agradables mientras planeaba mi destrucción. Como si le importara mi comodidad mientras destruía sistemáticamente mi salud. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo hacia la habitación de invitados, donde se había estado quedando para vigilarme mientras Márquez trabajaba hasta tarde. Qué conveniente que siempre estuviera aquí, siempre disponible para preparar mis comidas y vigilar mi estado. Por primera vez en meses, no tomé ninguna de las pastillas que me había dejado. No bebí el té de hierbas, no comí nada de lo que había preparado. Y por primera vez en meses, permanecí despierta la mayor parte de la noche, alerta y pensando con claridad. Al amanecer, ya tenía un plan. Me desperté sintiéndome más lúcida de lo que me había sentido en meses.
lo que solo confirmó mis peores temores. Tras evitar la medicina de Oilia por una sola noche, la niebla en mi mente ya comenzaba a disiparse. Podía pensar con más claridad. Mis manos no temblaban, y la náusea constante que me había atormentado era notablemente menor. Oilia apareció en mi puerta a las 7:30 en punto, cargando una bandeja de desayuno. Buenos días, Thelma. ¿Cómo te sientes hoy? Estudié su rostro con atención. A la luz de la mañana, ahora la veía diferente. La sonrisa, que antes parecía cariñosa, ahora se veía calculada. La preocupación en sus ojos verdes parecía más una evaluación. Mejor, en realidad, dije con sinceridad. Mucho mejor. Algo se reflejó fugazmente en su expresión. Decepción, sorpresa. Eso es maravilloso, pero ya sabes cómo es esto. Hay días buenos y días malos. Por eso es tan importante ser constante con tu medicación y tu alimentación. Dejó la bandeja sobre mi mesa de noche. Huevos revueltos, tostadas, jugo de naranja y mis pastillas de la mañana dispuestas en un pequeño platito. La misma rutina de desayuno que habíamos establecido meses atrás cuando me enfermé por primera vez. No tengo mucha hambre esta mañana, dije, probando su reacción. Thelma, tienes que comer. Ya has perdido demasiado peso. Su voz llevaba una nota de urgencia que nunca había notado antes. Tu cuerpo necesita energía para luchar contra lo que te está enfermando. Quizá solo la tostada, concedí, tomando lo menos riesgoso de la bandeja. ¿Y tus medicamentos?, insistió. El Dr. Williams fue muy específico en que los tomes a la misma hora todos los días. Miré el pequeño platito con 3 pastillas distintas. Durante meses había confiado en que Oilia manejara mis medicamentos, que los recogiera en la farmacia, que me recordara cuándo tomarlos. Ahora me preguntaba si alguno de ellos realmente había sido recetado por el Dr. Williams. ¿Sabes qué? Quiero llamar al Dr. Williams hoy, solté de pronto. Quiero revisar todos mis medicamentos directamente con él. La mano de Oilia se detuvo a medio camino de esponjar mis almohadas. No es necesario. Tengo toda la información de tu última cita. Además, ya sabes lo ocupada que está su oficina. Aún así quiero llamar. Thelma, empiezas a sonar paranoica. Esta obsesión de cuestionarlo todo no es sana. Su voz había adoptado un tono distinto, más duro, más controlador. Probablemente sea otro síntoma de tu condición paranoica. Ya estaba preparando el terreno para descartar cualquier cosa que yo dijera o hiciera como síntoma de un deterioro mental. Pero yo empezaba a comprender cómo se jugaba este juego. Probablemente tengas razón, dije, obligándome a sonar derrotada. Solo quisiera sentirme más como yo misma. El alivio se reflejó en sus facciones. Lo sé, cariño. Por eso estamos explorando otras opciones de cuidado. Algún lugar donde profesionales puedan vigilarte las 24 horas. Vigilancia constante por profesionales que no me conocían. Que se basarían en los informes de Oilia sobre mi estado. Que verían a una mujer enferma, confundida y mayor en lugar de a una víctima. Supongo que eso podría ser lo mejor, dije en voz baja. La sonrisa de Oilia volvió, brillante y triunfante. Me alegra tanto que estés siendo razonable con esto. Ya he empezado a mirar a algunos centros. Hay un lugar encantador a 1 hora de aquí que se especializa en cuidado de la memoria. Cuidado de la memoria para una condición que en realidad no tenía. Causada por sustancias que no necesitaba tomar. Después de que Oilia se fue al trabajo, llamé de inmediato a la oficina del Dr. Williams. La recepcionista fue atenta pero parecía confundida cuando pregunté por mis medicamentos actuales. Señora Richardson, aquí no figura que le hayamos recetado medicamentos continuos. Se hizo una analítica rutinaria, pero el Dr. Williams no la ha puesto en ningún tratamiento regular. Las manos me empezaron a temblar otra vez. Pero esta vez de rabia y no de lo que fuera que Oilia me había estado dando. ¿Ninguno en absoluto? No, señora. ¿Quiere que confirme con el doctor? Puede que haya habido algún error. Sí, por favor. Y me gustaría programar una cita lo antes posible. Puedo darle uno hoy a las 3 de la tarde si le viene bien. Después de colgar, me senté en la cocina intentando asimilar esa información. Si el Dr. Williams no me había recetado ningún medicamento, entonces ¿qué me había estado dando Oilia durante meses? ¿Y de dónde había sacado pastillas que parecían lo bastante legítimas como para engañarme? Necesitaba hablar con Márquez, hacerle entender lo que estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando llamé a su oficina, su secretaria me dijo que estaba en el juzgado todo el día. Probé con su celular y saltó al buzón de voz. Márquez, soy mamá. Necesito hablar contigo urgentemente. Por favor, llámame en cuanto recibas este mensaje. Es sobre mi salud y hay cosas que necesitas saber. Entonces hice algo que probablemente debería haber hecho semanas atrás. Llamé a mi hermana Linda en Phoenix. Thelma, ¿cómo te sientes, cariño? Sonabas mucho mejor cuando me visitaste el fin de semana pasado. Linda, necesito preguntarte algo. Y necesito que seas completamente honesta conmigo. Cuando estuve en tu casa, ¿me viste confundida o desorientada?
¿Confundida? Para nada, parecías cansada, pero tu mente estaba tan aguda como siempre. Tuvimos conversaciones completamente normales, desde política hasta esa novela de misterio que estabas leyendo. ¿Por qué lo preguntas? El corazón se me hundió. Hoy ya le ha estado diciendo a Márquez que tengo problemas de memoria, que parezco confundida y desorientada. Hubo una larga pausa. Thelma, eso no es cierto. Al menos no lo fue cuando estuviste aquí. Estabas completamente en ti misma. Pero en casa, sí me siento confundida y desorientada. Me cuesta pensar con claridad. Mi memoria parece borrosa. ¿Solo en casa? ¿Solo en casa? Otra pausa, más larga esta vez. Thelma, ¿qué está haciendo exactamente hoy ya para ayudarte con tus cuidados? Le conté todo. La preparación de las comidas, la gestión de los medicamentos, la documentación de mi supuesto deterioro. Mientras hablaba, podía oír la respiración de Linda volverse más agitada. Cariño, esto no suena bien. ¿Has considerado que quizá tus síntomas estén relacionados con la ayuda que ella te está dando? Estoy empezando a pensar que ese podría ser el caso. Thelma, escúchame. Necesitas salir de esa casa. Ven a quedarte conmigo mientras aclaras todo esto. No puedo simplemente irme. Márquez pensaría que he perdido la cabeza por completo. Entonces tráete a Márquez contigo. Haz que vea cómo eres cuando estás lejos de su influencia. Antes de que pudiera responder, escuché un coche en la entrada. Por la ventana vi el sedán de Oilia estacionarse. Había vuelto temprano del trabajo otra vez. Linda, tengo que colgar. Oilia está aquí. Thelma, ten cuidado y llámame esta noche. Colgué justo cuando Oilia entraba por la puerta principal, cargando bolsas de compras y con esa sonrisa radiante que ya no me engañaba. Traje almuerzo de esa charcutería que te gusta, anunció. Sándwich de ensalada de pollo y sopa de verduras. Necesitas mantener tus fuerzas para tu cita de esta tarde. ¿Mi cita? ¿Cómo sabía ella de mi cita con el Dr. Williams? ¿Qué cita? Pregunté con cautela. Tu cita de las 3 con el Dr. Williams. Llamé para preguntar sobre unos medicamentos y su oficina mencionó que habías agendado algo. Ya estaba desempacando la comida, colocándola en platos con eficiencia ensayada. Pensé que te llevaría yo misma, ya que parecías tan ansiosa esta mañana. Ella había llamado a la oficina del Dr. Williams para preguntar por los medicamentos. Los mismos que en realidad no estaban recetados. El estómago se me contrajo al darme cuenta de que probablemente estaba intentando cubrirse las espaldas para asegurarse de que su historia coincidiera con lo que fuera que apareciera en los registros del doctor. Eso es muy considerado, dije, observándola preparar mi almuerzo. Pero creo que puedo conducir yo misma. Tonterías. No deberías conducir teniendo problemas de memoria. ¿Y si te confundieras si tuvieras un accidente? Otra vez lo mismo. La suposición de que era incompetente, la insistencia en controlar mis movimientos. Pero esta vez lo reconocí por lo que era. Prisión disfrazada de cuidado. En realidad me siento mucho más lúcida hoy, dije. Mejor que en meses. Las manos de Oilia se detuvieron por un momento. Eso es maravilloso, pero ya sabes qué rápido pueden cambiar estas cosas. Un minuto estás bien, al siguiente estás desorientada. Es mejor ser precavida. Me tendió el plato con el sándwich y un cuenco de sopa. Ambos parecían perfectamente normales, pero ahora entendía que normal era el punto. Lo que estuviera usando seguramente era insípido e inodoro, algo que se mezclara sin problema en la comida y la bebida. Creo que lo guardaré para más tarde, dije, apartando el plato. Mi estómago aún está un poco revuelto. Thelma, tienes que comer algo. Te estás quedando en los huesos. La urgencia en su voz era más pronunciada ahora, casi desesperada. Necesitaba que consumiera lo que había preparado. Necesitaba que estuviera dócil y complaciente para la cita con el doctor. Ahora no, insistí. Fue entonces cuando su máscara finalmente se deslizó. La sonrisa atenta desapareció, reemplazada por algo frío y calculador. Está siendo difícil otra vez. Este es exactamente el tipo de comportamiento que nos ha estado preocupando a Márquez y a mí. Difícil por no querer almorzar cuando no tenía hambre, por querer conducir yo misma a una cita médica, por cuestionar medicamentos que en realidad no estaban recetados. No intento ser difícil, dije en voz baja. Solo quiero entender qué me está pasando. Lo que te pasa es que estás enferma y cada vez peor. Y cuanto más luches contra las personas que intentan ayudarte, peor te va a ir. La amenaza era sutil pero inconfundible. Seguir resistiéndome significaría que mi condición se deterioraría más rápido. Dejar de luchar y tal vez la caída sería más gradual. Pero no iba a dejar de luchar. No ahora que por fin entendía contra qué estaba peleando. Sonó mi teléfono y el nombre de Márquez apareció en la pantalla. Oilia me observaba atentamente mientras contestaba. Mamá, recibí tu mensaje. ¿De qué se trata? Márquez, necesito que vengas ahora mismo. Hay cosas sobre mi salud que debemos hablar. ¿No puede esperar? Estoy hasta el cuello de trabajo y Oilia dijo que ella te llevaría a tu cita esta tarde. No, no puede esperar. Y necesito que lo escuchas de mí, no de Oilia.
Hubo una pausa y casi podía oírlo sopesando sus opciones. Mamá, estás empezando a sonar muy agitada. Tal vez deberías tomarte una de esas pastillas para calmarte y hablamos esta noche. ¿Pastillas para calmarme? Más medicación que hoy ya lo había convencido de que necesitaba. Márquez, por favor. Soy tu madre y te estoy pidiendo que vengas ahora mismo. Es importante. Otra pausa. Luego, a regañadientes, está bien, estaré allí en 20 minutos. Al colgar, vi a Oilia mirándome con algo que podría haber sido respeto. Había logrado que mi hijo viniera a pesar de sus sutiles intentos de impedirlo. Pero también podía ver su mente trabajando, calculando cómo manejar este nuevo giro. Me alegra que Márquez venga, dijo al fin. Tal vez él pueda ayudarte a entender por qué necesitas cuidados más intensivos. 20 minutos después. Mi hijo entró por la puerta principal y comprendí que esa conversación determinaría si vivía o moría. Porque si no lograba convencer a Márquez de la verdad, estaría completamente a merced de Oilia. Y Misericordia empezaba a entender. No era algo que ella poseyera. Márquez se veía cansado al entrar. El traje arrugado tras un largo día en el tribunal. A los 34 años aún conservaba la mandíbula fuerte y los ojos serios de su padre. Pero había algo distinto en él ahora. Una distancia que no existía antes de su matrimonio con Oilia. «Mamá, ¿de qué trata esta emergencia?», preguntó, mirando entre Oilia y yo. Tuve que reprogramar 3 reuniones para venir. Respiré hondo, sabiendo que tal vez esta era mi única oportunidad de salvar mi vida. Márquez, necesito que te sientes. Hay cosas sobre mi enfermedad que debo contarte. Oilia de inmediato se colocó detrás de la silla de Márquez, posando una mano protectora en su hombro. Thelma ha tenido un día muy difícil, dijo suavemente. Creo que el estrés de estar enferma está empezando a afectar su manera de pensar. Estoy pensando con más claridad que en meses, respondí con firmeza, mirando directamente a mi hijo. Márquez, el Dr. Williams, no me ha recetado ningún medicamento continuo. Llamé a su oficina esta mañana para confirmarlo. Márquez frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Tomas 3 pastillas diferentes cada mañana. Eso pensaba yo también, pero cuando hablé con la oficina del Dr. Williams, me dijeron que no me ha puesto en ningún tratamiento regular. El agarre de Oilia en el hombro de Márquez se endureció. Thelma, estás confundida otra vez. Ya hemos hablado de esto con el Dr. Williams varias veces. Tal vez estés olvidando las conversaciones. No estoy olvidando nada, dije, con la voz más fuerte ahora. Y hay algo más. Me siento mucho mejor cuando no tomo esas pastillas ni como la comida que ella me prepara. Ayer, por primera vez en meses, no consumí nada de lo que me dio. Esta mañana me desperté lúcida y despejada. Márquez se veía incómodo, moviéndose en su silla. Mamá, empiezas a sonar paranoica. Hoy ya no ha hecho más que ayudarte desde que enfermaste. ¿De verdad? Me levanté y fui hacia mi bolso, sacando mi teléfono. Márquez, quiero que llames a la oficina del Dr. Williams ahora mismo. Pregúntales específicamente por mis recetas actuales. Eso no es necesario, intervino Oilia rápidamente. Hablé con ellos esta mañana sobre sus inquietudes con la medicación. A veces los pacientes mayores se confunden con sus tratamientos. Pacientes mayores. La forma en que lo dijo me hizo estremecer, como si ya me considerara mentalmente incompetente. Entonces no te importará que Márquez haga la llamada, dije, tendiéndole el teléfono. Márquez dudó, mirando entre su esposa y su madre. Mamá, esto se está volviendo raro. ¿Por qué mentiría Oilia sobre tus medicamentos? No lo sé, admití, pero sé que está mintiendo. Thelma. La voz de Oilia era suave pero firme. Estás teniendo otro episodio. Esto es exactamente lo que le decía a Márquez. Los pensamientos paranoicos, las acusaciones. Está progresando más rápido de lo que pensábamos. Otro episodio. Tenía una explicación lista para todo. Una razón con apariencia médica para descartar cualquier preocupación que yo planteara. Está bien, dije, caminando hacia la cocina. Déjame mostrarte algo más. Fui al gabinete, donde guardaba mis medicamentos, y regresé con los 3 frascos de los que Oilia me había estado dando pastillas. Márquez, mira estas fechas. Tomó los frascos y examinó las etiquetas. Estos son de hace 6 meses, antes de que enfermaras. Exacto. Estos frascos deberían haberse acabado hace meses, pero aún están medio llenos. Así que, o no he estado tomando los medicamentos con constancia, o estos no son los medicamentos que he estado tomando. Márquez miró los frascos con más cuidado. Por fin entrando en acción su instinto de abogado. Las fechas no tienen sentido, admitió. Hay una explicación razonable, dijo Oilia con suavidad. Los volví a sortir, pero la farmacia a veces reutiliza las etiquetas viejas. Es un error informático que han tenido, tenía respuesta para todo, pero yo no había terminado. Márquez, quiero que me lleves a mi cita con el Dr. Williams hoy. Sola. No, Thelma, no es buena idea, dijo de inmediato Oilia.
estabas desorientada esta mañana y tu conducción ya no es segura. No voy a conducir. Márquez me llevará. No creo que debas ir sola con tu madre cuando está teniendo un episodio como este, dijo Oilia dirigiéndose a Márquez. ¿Y si se agita o se confunde mientras están allí? No sabrás cómo manejarlo. Observé el rostro de mi hijo mientras procesaba aquello. La mujer a la que amaba y en la que confiaba le decía que su madre estaba mentalmente inestable y era potencialmente peligrosa. La madre que lo había criado afirmaba que esa misma mujer estaba intentando hacerle daño. Mamá, dijo Márquez lentamente, tal vez él ya debería venir con nosotros por si acaso. El corazón se me hundió. Estaba eligiendo su versión de la realidad sobre la mía. Márquez, por favor, te lo ruego, solo esta vez. Confía en mí más que en ella. Algo en mi voz debió llegarle porque se detuvo. ¿Por qué es tan importante para ti? Porque creo que alguien ha estado poniendo cosas en mi comida y dándome pastillas que no han sido recetadas por ningún médico. Y creo que esa persona me está matando lentamente. Las palabras flotaron en el aire como una bomba que acababa de explotar. Márquez me miró con asombro y el rostro de Oilia se puso muy pálido. Mamá, eso es una acusación seria, dijo Márquez en voz baja. Es una situación seria, replicó Oilia con rapidez. Márquez, esto es exactamente lo que me preocupaba. Está desarrollando delirios paranoicos. Es un síntoma común de ciertos tipos de demencia. No tengo demencia, dije con firmeza, y puedo probar lo que digo. Fui a mi habitación y regresé con mi teléfono, abriendo las fotos que había tomado la noche anterior. Ayer en la tarde vi a Oilia añadir algo de un frasquito a mi sopa. Tomé fotos de la comida que me trajo. Le mostré a Márquez las imágenes de la bandeja intacta. No comí nada de eso. Lo tiré por el fregadero. Y esta mañana, por primera vez en meses, me sentí normal. Márquez examinó las fotos con el ceño fruncido. Esto solo muestra una bandeja de comida. Mamá, llama al Dr. Williams, dije otra vez. Ahora mismo, pregúntale específicamente qué medicamentos me ha recetado. Esta vez, Márquez no dudó. Marcó el número que le di y esperó. Sí, habla Márquez Richardson acerca de mi madre, Thelma Richardson. Necesito verificar qué medicamentos ha recetado el Dr. Williams para su condición actual. Observé el rostro de Oilia mientras Márquez esperaba la respuesta. Su compostura empezaba a resquebrajarse apenas un poco. Ya veo, dijo Márquez tras un momento. ¿Ninguna receta activa? ¿Nada para sus síntomas actuales? El silencio en la habitación era ensordecedor. Gracias, dijo Márquez al colgar, miró a Oilia, confundido. Dicen que el Dr. Williams no le ha recetado ningún medicamento a mamá, que sus resultados han sido inconclusos, pero no hay ningún plan de tratamiento que involucre fármacos. El rostro de Oilia había pasado de pálido a enrojecido. Eso no puede estar bien. Debe haber alguna confusión en sus registros. ¿Qué medicamentos le has estado dando a mi madre? Márquez. Su voz había cambiado, adoptando el tono que usaba en el tribunal cuando interrogaba a un testigo hostil. Los que recetó el Dr. Williams, insistió Oilia, pero su voz carecía de la seguridad habitual. ¿Cuáles exactamente? ¿Cuáles son los nombres de los fármacos? Oilia abrió la boca, luego la cerró. Por primera vez desde que la conocía, parecía sin palabras. ¿Y de dónde los sacaste? Continuó Márquez. Si no están en el sistema del Dr. Williams, ¿en qué farmacia surtieron estas recetas? Debe de haber alguna falta de comunicación entre las oficinas. Balbuceó. Tal vez el personal del Dr. Williams cometió un error, pero Márquez era abogado penalista. Reconocía la evasión cuando la oía. Mamá, dijo, girándose hacia mí, toma tu bolso. Vamos a la oficina del Dr. Williams ahora mismo. Márquez, de verdad creo que debería acompañarlos, dijo Oilia, la voz más aguda de lo normal, en caso de que tu madre tenga otro episodio. No, dijo Márquez con firmeza. Tú te quedas aquí. Oilia parecía a punto de discutir. Entonces algo cambió en su expresión y vi un destello que me heló la sangre. No era preocupación ni confusión. Era cálculo. Ya estaba planeando su siguiente movimiento. Por supuesto, dijo, recuperando la sonrisa, aunque no le alcanzó los ojos. Estaré aquí cuando regresen. Espero que el Dr. Williams pueda aclarar esta confusión. Mientras Márquez y yo conducíamos hacia la oficina del doctor, permaneció en silencio varios minutos. Finalmente habló. Mamá, si lo que sugieres es cierto, significa que he estado casado con alguien que ha intentado matar a mi madre. Sé cómo suena, dije. Sé que es difícil de creer. Lo de la medicación es claramente incorrecto, admitió. Pero poner algo en tu comida, eso es intento de asesinato. Sí, lo es. ¿Por qué lo haría? ¿Qué ganaría? Había estado pensando en esa pregunta todo el día. Tu herencia, Márquez. Si algo me pasa, todo lo que tengo pasa a ti y lo tuyo pasa a ser de ella. Márquez volvió a quedarse callado mientras entrábamos en el estacionamiento del centro médico. Mamá, si esto es verdad, si realmente te ha estado envenenando, entonces necesitamos involucrar a la policía. Lo sé, pero primero necesito que el Dr. Williams confirme que, en realidad, no estoy enferma. Que no hay nada malo en mí que no pueda explicarse por alguien dándome sustancias dañinas.
Al entrar en el edificio médico, me sentí esperanzada por primera vez en meses. Márquez me creía, o al menos estaba dispuesto a investigar, pero también sentía un escalofrío de miedo. Hoy ya estaba sola en mi casa, con lo que fuera que había estado usando, y ahora sabía que yo la había descubierto. ¿Qué haría cuando se viera acorralada? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger su secreto? Cuando terminamos con el Dr. Williams y tuvimos nuestras respuestas, tal vez ya fuera demasiado tarde. El Dr. Williams confirmó lo que yo ya sabía, pero necesitaba desesperadamente documentar. Tras un examen exhaustivo y la revisión de todos mis resultados, no encontró ninguna condición médica subyacente que explicara mis síntomas. Más importante aún, aceptó ordenar pruebas inmediatas de sangre y orina para detectar sustancias externas. Señora Richardson, dijo, con expresión grave, si alguien le ha estado administrando medicamentos no autorizados u otras sustancias, necesitamos saber exactamente cuáles son. Algunos de estos compuestos pueden causar daños permanentes si la exposición continúa. Márquez se sentó a mi lado, el rostro una máscara de furia contenida. ¿Cuánto tardaremos en tener los resultados? He marcado esto como urgente. Deberíamos tener resultados preliminares para mañana en la mañana. El análisis completo para el viernes. Al salir del centro médico, Márquez guardó silencio hasta que llegamos al coche. Entonces se volvió hacia mí con la voz temblando de emoción. Mamá, lo siento tanto. Debería haberte escuchado. Debería haber cuestionado lo que pasaba, en lugar de aceptar sin más las explicaciones de hoy ya. Confiaste en tu esposa, dije con suavidad. Eso era lo que debías hacer. Yo también debía proteger a mi madre. Condujimos a casa en un silencio pesado, los dos temiendo la confrontación que nos esperaba. Pero al entrar en la entrada, el coche de Oil ya no estaba. Márquez frunció el ceño mientras caminábamos hacia la puerta principal. Dijo que estaría aquí cuando regresáramos dentro. La casa se sentía distinta, vacía de una forma que no tenía nada que ver con la ausencia física de Oil ya. En la encimera de la cocina encontré una nota escrita con su letra pulcra. Márquez y Thelma. Me di cuenta de que mi presencia podría estar haciendo que las cosas fueran más estresantes para todos. Me fui a quedar con mi hermana unos días para darles espacio. Espero que el Dr. Williams haya podido aclarar las cosas. Con cariño, hoy ya, Márquez leyó la nota por encima de mi hombro. Está huyendo reagrupándose, dije. Esto no ha terminado. Tenía razón. A la mañana siguiente, el Dr. Williams llamó con los resultados preliminares del análisis de sangre. Tenía niveles significativos de varias sustancias en mi organismo que no tenían por qué estar allí. Un sedante suave, un medicamento usado típicamente para tratar las náuseas que en dosis mayores podía causar confusión y problemas de memoria. Y trazas de un extracto vegetal que podía provocar fatiga y problemas digestivos. Señora Richardson. Estas sustancias, tomadas en conjunto durante un periodo prolongado, definitivamente causarían los síntomas que ha estado experimentando. La combinación es bastante sofisticada, diseñada para imitar los síntomas de varias enfermedades, mientras mantiene a la víctima lo suficientemente funcional como para no levantar sospechas inmediatas. Márquez estaba en la extensión de la llamada. Dr. Williams, esto es claramente un envenenamiento deliberado. Tenemos que contactar a la policía de inmediato. Esa tarde, la detective Sara Martínez se sentó en mi sala tomando notas detalladas mientras le relataba todo lo que había ocurrido. Era una mujer de unos 40 años, con ojos amables pero agudos, y escuchó sin juzgar mientras yo contaba mi historia. Señora Richardson, estos casos son más comunes de lo que la gente piensa, dijo cuando terminé. Vemos este tipo de envenenamiento gradual en situaciones domésticas, a menudo con motivos financieros. El reto siempre es probar la intención y reunir suficiente evidencia. ¿Qué tipo de evidencia necesita?, preguntó Márquez. Tendremos que analizar cualquier comida o medicamento que quede en la casa. Queremos examinar los historiales médicos de la señora Richardson para mostrar la línea de tiempo de los síntomas. Y necesitaremos rastrear de dónde provinieron las sustancias halladas en su organismo durante las siguientes horas. La detective Martínez y un equipo forense revisaron meticulosamente mi cocina y mi baño. Encontraron rastros de las mismas sustancias detectadas en mi análisis de sangre dentro de una mezcla de té de hierbas que Oilia me había estado dando cada noche. Escondidos en el fondo de su bolso que había dejado atrás en su apresurada partida, hallaron 3 pequeños frascos que contenían formas concentradas de esos mismos compuestos. Esto es suficiente para presentar cargos, nos dijo la detective Martínez. Intento de homicidio como mínimo. Pero hoy ya había desaparecido. Su hermana afirmaba que nunca había llegado y su celular estaba desconectado. Era como si se hubiera esfumado. 2 días después, recibí una llamada de Sara, la enfermera, que me había salvado la vida con su nota de advertencia. Señora Richardson, vi las noticias sobre su caso. Quería que supiera que la mujer a la que usted conocía como Oilia no es quien decía ser. Mis manos comenzaron a temblar mientras Sara continuaba. Su verdadero nombre es Olivia Chen.
Ya lo ha hecho antes, al menos 2 veces que yo sepa. Hace 5 años, estaba casada con un anciano en Oregón que murió de lo que parecía ser complicaciones de Alzheimer. Antes de eso, fue cuidadora de una viuda adinerada en California que también murió de una enfermedad misteriosa. ¿Cómo sabe todo esto? Porque la viuda en California era mi madre. Las palabras me golpearon como un impacto físico. Su madre tenía 78 años cuando Olivia llegó a trabajar para ella como acompañante interna. En menos de 6 meses, mi madre empezó a mostrar signos de demencia y deterioro de la salud. Traté de expresar mis preocupaciones, pero Olivia era tan convincente, tan atenta. Convenció a mi madre de que yo intentaba robarle el dinero. La voz de Sara se quebró ligeramente mientras continuaba. Mi madre murió 18 meses después, dejándole todo a Olivia. Para cuando descubrí lo que realmente había pasado, Olivia ya había desaparecido con más de $200,000. ¿Por qué no acudió a la policía? Lo intenté, pero sin pruebas, sin el cuerpo analizado para detectar sustancias externas, no había caso. Mi madre fue cremada y toda la evidencia se perdió, así que cuando la vi, reconocí los síntomas de inmediato. El deterioro gradual, la confusión, la forma en que describía sentirse mejor cuando estaba fuera de casa. No podía permitir que volviera a ocurrir. La detective Martínez estaba fascinada con esta información. En cuestión de horas, ya estaba coordinando con los departamentos de policía de Oregón y California, construyendo un caso que abarcaba varios estados y múltiples víctimas. La gran revelación llegó una semana después, cuando Olivia fue arrestada intentando abordar un vuelo a México con un pasaporte falso. En su equipaje encontraron más frascos con las sustancias que había estado usando para envenenarme, junto con documentos de identidad falsificados y más de $50,000 en efectivo. El juicio se llevó a cabo 6 meses más tarde. Yo testifiqué sobre mi experiencia, al igual que Márquez, sobre cómo lo habían manipulado para hacerle creer que yo sufría un deterioro mental. Sara testificó sobre la muerte de su madre y cómo había reconocido el patrón. Expertos médicos explicaron cómo la combinación de sustancias podía imitar los síntomas de varias enfermedades mientras destruía lentamente la salud de una persona. Olivia, hoy ya como yo la había conocido, permaneció impasible durante todo el proceso con la misma expresión serena que había llevado mientras me envenenaba durante meses. Incluso cuando el jurado la declaró culpable por cargos de intento de homicidio, conspiración y fraude, no mostró emoción alguna. Fue sentenciada a 25 años de prisión. El juez lo calificó como uno de los crímenes más calculadores y crueles que había visto en su carrera, pero la verdadera sanación comenzó cuando terminó el juicio. Márquez y yo pasamos meses reconstruyendo nuestra relación, hablando de cómo Olivia nos había manipulado a ambos, como poco a poco me había aislado y lo había puesto en contra de su propia madre. Él estaba lleno de culpa, pero lo ayudé a entender que también había sido una víctima. Ella era una profesional. Le dije que eso era lo que hacía, estudiaba a las personas, encontraba sus debilidades y las explotaba. Tú no podías haberlo sabido, mi salud volvió por completo en pocos meses tras dejar las sustancias que Olivia me había estado dando. La fatiga desapareció, mi mente se aclaró y recuperé el peso perdido. El Dr. Williams se maravillaba de mi recuperación, diciendo que era como ver regresar a alguien de entre los muertos. Un año más tarde, la detective Martínez volvió a contactarme. Habían surgido 2 casos más, mujeres en distintos estados que habían experimentado síntomas similares mientras estaban en relaciones con hombres que luego habían desaparecido. La investigación de lo que ahora llamaban los asesinatos de la cuidadora se estaba expandiendo. Testifiqué también como testigo en esos casos, ayudando a otras familias a comprender lo que les había sucedido a sus seres queridos. Sara y yo nos hicimos grandes amigas, unidas por la experiencia compartida de casi perder a nuestras madres a manos de la misma depredadora. Hoy tengo 65 años y estoy más saludable de lo que he estado en años. Vivo de manera independiente en una pequeña casa cerca de mi hermana Linda en Phoenix, a donde me mudé después de vender mi antiguo hogar. Demasiados malos recuerdos allí. Demasiados recordatorios de lo cerca que estuve de convertirme en otra víctima de Olivia Márquez. Me visita cada pocas semanas. A veces acompañado de su nueva novia, una mujer amable que me recuerda lo que significa el cuidado genuino. Él ha estado en terapia, trabajando la culpa y la realización de que lo habían manipulado hasta casi perder a su madre. A veces pienso en aquel día en la oficina del Dr. Williams cuando encontré la nota en mi bolso. Si Sara no hubiera tenido el valor de arriesgar su trabajo para advertir a una desconocida, yo estaría muerta ahora. Olivia habría continuado con su lento envenenamiento hasta que mi cuerpo no pudiera resistir más las toxinas. Y todos habrían lamentado la triste decadencia de una anciana que sucumbió a una misteriosa enfermedad. En cambio, estoy viva, soy libre, y estoy ayudando a otras familias a reconocer las señales de lo que me ocurrió a mí.
La policía estima que Olivia pudo haber sido responsable de al menos 8 muertes en los últimos 15 años. Todas personas mayores que murieron de aparentes causas naturales mientras estaban bajo su cuidado. Lo más importante que aprendí es que el mal rara vez se anuncia con gestos dramáticos. Llega con una sonrisa atenta, ofreciendo una ayuda que no sabías que necesitabas, destruyendo tu vida lenta y metódicamente, mientras convence a todos de que intenta salvarte. Pero también aprendí que, a veces, cuando todo parece perdido, la ayuda llega de lugares inesperados. El valor de una desconocida puede salvarte la vida. Tus propios instintos, cuando finalmente les haces caso, pueden conducirte a la seguridad. Estoy agradecida cada día de haber encontrado la fuerza para luchar, para cuestionar lo que todos los demás aceptaban, para elegir la supervivencia sobre la sumisión, porque al final, esa elección no solo me salvó la vida, ayudó a encerrar a una depredadora y potencialmente salvó a innumerables víctimas más. Las pesadillas casi han desaparecido ya. El miedo de que cada comida pudiera estar envenenada, de que cada acto de bondad escondiera una intención maliciosa. Esos sentimientos se han desvanecido con el tiempo y la sanación. Confío en la gente otra vez, pero también confío más en mí misma. Escucho mis instintos, hago preguntas cuando algo no se siente bien. Y nunca más permitiré que alguien me convenza de que mis propias percepciones están equivocadas. Lo más importante, ya no tengo miedo. Durante meses viví aterrorizada de la persona que se suponía debía cuidarme. Ahora vivo en paz, rodeada de personas que realmente me aman, libre de la sombra de alguien que veía mi muerte como un peldaño hacia su propia comodidad. Eso es lo que significa la verdadera victoria. No la venganza, sino simplemente la libertad de vivir sin miedo. Ahora me da curiosidad sobre ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo parecido? Déjalo en los comentarios. Y mientras tanto, en la pantalla final dejo otras 2 historias que son favoritas del canal y que definitivamente te sorprenderán. Gracias por haber visto hasta aquí.